en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. O sea, verso 13 hasta el final. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, el Señor nos está diciendo, miren, no se entristezcan, no tengan tristeza. ¿Saben? Cuando alguien se muere de la familia, sufrimos, lloramos, nos entristecemos. Pero el Señor dice, no se entristezcan, porque ustedes tienen una esperanza y ellos también. Los que han dormido con Cristo tienen una esperanza. Es una esperanza gloriosa, la misma que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza que tiene la iglesia? ¿Cuál es la esperanza que la iglesia está clamando, está desesperada porque sea cumplida? Porque una esperanza es algo en lo que todavía no ha llegado. Eso es esperanza, esperar algo que todavía no ha llegado, una promesa que todavía no hemos gozado, no hemos recibido. ¿Y cuál es la esperanza gloriosa que el Señor nos dice que tengamos aquí, la iglesia? La esperanza maravillosa, la esperanza gloriosa, la esperanza que nosotros tenemos, los hijos de Dios, es el regreso de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Esa es la esperanza, eso es lo que estamos esperando. Pablo lo esperaba en ese momento. Pablo decía, aún los que estamos vivos esperamos el regreso del Señor. Estamos hablando de hace más de 2000 años que él decía eso. Estaba esperando la venida del Señor. Y esa es la esperanza de la iglesia. Ven, Señor Jesús, dice en Apocalipsis 22, dice, y el Espíritu y la novia dice, ven, Señor Jesús. Es lo que estamos deseando, que venga el Señor por nosotros. Muchas personas, muchos cristianos, hijos de Dios, a veces dicen, uy no, que el Señor se demore un poquito. Los hijos de Dios, tú y yo, que nos arrepintamos, porque el Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. Y claro, a veces la predicación que hacemos es esa. El Señor está esperando que todos se arrepientan, que todo el mundo, No. Ellos no se van a arrepentir. Ellos seguirán en su pecado y andarán en su pecado y vivirán en su pecado. El Señor viene es por su iglesia, por la que Él murió, por la que Él nos redimió, nos limpió, nos sanó, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo aceptados para Dios su Padre. Dice que Él nos constituyó a nosotros como reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa es la esperanza que tiene la iglesia, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Señor, ven, porque nos vas a llevar en un parpadeo, en un momento, en un instante. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esperamos igual que ellos. Los que murieron, estando en Cristo, los que murieron, porque aquí los que está hablando de dormir es que murieron, se fueron ya. Y entonces nosotros decimos, ¿qué dicen los dolientes cuando se muere alguien o cuando lo recuerdan? No, es que mi mamá, mi papá o mis hijos o mi hermano o familiar o alguna persona muy cercana que se murió. Y entonces, ¿qué decimos? Está en el cielo. Y desde allá me cuida. Y pensamos erróneamente que nos cuidan, que nos están viendo y que, pobrecitos, miren, si yo les voy a pedirle al Señor que les conceda. Y eso pasa. Mucha gente cree eso, aún en la iglesia cristiana. Sin embargo, la Biblia nos dice que ellos no están en el cielo, ellos están durmiendo. Están durmiendo. No quiere decir que están allá como nosotros dormimos. Ellos están descansando, están reposando en el Hades. El Hades es un lugar, según dice la Biblia, es un lugar. Pero en ese lugar hay
diferentes estados. Está el lugar de reposo y está el lugar de tormento. Tanto los unos como los otros van al Hades. Preguntaban siempre en los living home, las personas preguntan eso. Oye, ¿qué es el Hades? ¿Qué es el Seol? Porque están como medio confundidos y desde luego está bien estar uno ahí que no entiende. Para eso están los otros que han estado estudiando y han estado investigando y han estado para poder dar las respuestas. Y sí, es un lugar donde unos van y otros también van, pero están en diferente estado. Entonces ahí recordamos lo que el Señor habla cuando habla de el rico y de Lázaro, que dice que el Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el otro murió y fue llevado a un lugar de tormento. Al mismo lugar, pero en diferente estado. Y él veía, y decía, por favor, Padre Abraham, o sea, él reconoció al Padre Abraham, allá en el Hades. Padre Abraham, por favor, envía a Lázaro para que con su dedo ponga un poquito de agua en mis labios porque me atormenta esta llama. Y Abraham le dice, no, lo siento, tú tuviste tus bienes en la tierra y el pobre tuvo sus males, ahora estés consolado y tú eres torturado ahí. Terrible. Terrible que pase una cosa de esas. Y si éste reconocía a Abraham, era porque él conocía la palabra. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra y seguimos viviendo una vida que deshonra a Dios? El que ha recibido a Jesucristo en su corazón, el que realmente ha recibido a Jesucristo en su corazón, es un hombre que ya está completamente, un hombre y una mujer que están completamente salvos. Y si se muere, el Señor se lo lleva de una vez al lugar de descanso, esperando la resurrección. Porque ellos esperarán la resurrección, los otros también esperarán la resurrección. Dicen que unos resucitarán para vida y los otros resucitarán para muerte. ¿Qué es muerte? Muerte significa separación. Separación. El que muere es separado. Cuando morimos, cuando decimos morimos, es que estamos separados de este mundo. Vamos a otro lugar. Y allá resucitaremos. Porque sigue diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, miren lo que está diciendo Pablo. Esto que se lo estoy diciendo es la palabra del Señor. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, los otros murieron en el Señor, están allá reposando. Nosotros estamos aquí vivos, esperando que el Señor venga. Y estamos esperándolo a Él. Y Él viene pronto. Él viene pronto. ¿Qué dice el Señor? Yo vengo pronto. Eso dice el Señor. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para darle a cada uno según sean sus obras. ¡Wow! Un galardón es un premio. Según sean sus obras. Algunos de nosotros, pues todos nosotros, que hemos recibido al Señor, vamos a ir cuando muramos allá a la presencia del Señor, ahí en ese lugar. Pero unos recibirán premio después de la resurrección y otros no recibirán mucho premio, pero estarán salvos. Pero qué triste que veamos los premios solamente de lejos, solamente, yo hubiera podido haber tenido ese premio, pero en la tierra, cuando tuve la oportunidad, no hice lo que Dios quería. Porque el Señor dice que Él preparó buenas obras para que nosotros, sus hijos, anduviéramos en ellas, camináramos en ellas. Pero muchos no lo hicieron. Muchos no hicieron las buenas obras que debían haber hecho. Y Pablo nos dice que hay cristianos, o sea, hijos de Dios, espirituales,
y otros carnales. Entonces, somos salvos, sí, recibimos al Señor, pero vivimos una vida llena de tristeza para el Señor. O sea, no le estamos honrando con lo que hacemos. Todavía seguimos mintiendo, todavía seguimos engañando a los hermanos, todavía seguimos teniendo diferencias entre hermanos. Todavía tenemos odio hacia unos, amor hacia otros. Tenemos una cantidad de cosas que no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nosotros podemos compararnos con alguien, decir, a este yo lo separo y a este sí que se acerque a mí porque a este sí lo quiero, este me cae bien, el otro no. ¿Nosotros qué éramos delante de Dios? No éramos nada. Dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo compasión de nosotros. Compasión. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido cantidad de veces aquí. ¿Cómo pudo el Señor amar a Jacob? ¿Cómo lo pudo amar? Si hacía todo lo contrario a lo que el Señor quería. Pero el Señor lo amó, igual a nosotros. Hacíamos todo lo contrario, todo, ni siquiera le dimos la espalda. Pero aún así nos amó. Aún así, Él nos amó sin merecerlo, sin merecerlo. No merecíamos nada, pero Él nos amó. Y nosotros le amamos a Él, dice la palabra, lo amamos a Él. ¿Por qué? ¿Porque nos nace a nosotros amarle? No, porque Él nos amó primero. Nos enseñó el amor y Él lo pone en nosotros, el Espíritu Santo. Así que la resurrección y el arrebatamiento son dos cosas diferentes. Dios puede resucitar a alguien sin haberlo arrebatado. O sea, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a salir de aquí, del mundo para el Señor. Vamos a ser arrebatados en un momento, en un instante. Y aquí de pronto les quiero cambiar lo que tenemos como esa imaginación que hay, ¿no? El hombre tiene tanta imaginación y nos representa en el arte, en las películas y todo eso, nos representaron todo lo que es la vida del cristiano y cómo vamos a ser arrebatados. Y recuerdan ustedes, no sé si ustedes vieron una serie que se llamaba Dejados Atrás. ¿No la vieron? ¿Nunca vieron? Y se la recomiendo, es buenísima. Son películas cristianas muy buenas que hablan del arrebatamiento. Pero son extrañas, ¿sí? Dice que lo arrebatan y entonces queda la ropita arreglada, dobladita, los zapatos a un lado y la ropa, y desaparecieron. La última película que yo vi de esa serie fue con un actor conocido, el Nicolas Cage, y él era un piloto de avión, y quedan la ropita en el avión y todo, y se van. Pero eso no es bíblico. Porque el Señor sí se nos lleva, pero el cuerpo no va a heredar ni puede ser arrebatado. Porque el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpo es hecho del polvo de la tierra. Este cuerpo tiene que quedar acá. Tiene que morir, como murieron todos los que murieron en el Señor. Igual, los enterramos, se transformaron. Si ahora ustedes van a abrir, si su papá se murió hace 20 años, van a abrir allá el cajón, si lo enterraron, ¿y qué encuentran? Un poco de huesos, ya no hay nada. Y si lo incineraron, pues peor, solamente unas cenizas. Unas cenizas. Todo fue transformado, su materia, todo se transforma. Y el Señor dijo, este cuerpo no puede salir, se queda aquí en la tierra. Porque es de la tierra. Pero nosotros tendremos un cuerpo nuevo, porque habla de una resurrección de la carne. El Señor hará un cuerpo nuevo, perfecto, como el cuerpo
de Jesús. Entonces el Señor nos lleva y dice, mire, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que el Señor los llama a los que durmieron, los que están muertos, los que están allá en el paraíso. El Señor los llama y les dice: vengan, llegó la hora. Y ellos resucitan. Uy. E inmediatamente, porque no vamos a estar a lo mismo, sino que primero ellos y luego nosotros. El Señor los resucita, se viene hacia el aire y nos llama a nosotros. Dice, y al final, la trompeta. Dice, mire lo que dice. Porque el Señor mismo, con voz de mando, vengan. ¿Qué le dijo el Señor a Lázaro? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Escuchó la voz de Dios y se levantó. El Señor nos dirá a nosotros: ¡hey! Les dirá a los que murieron: ¡hey! Llegó la hora, vamos. Y cuando llegue en los aires, nos llamará iglesia. Tocará la trompeta. Congréguese toda la iglesia, esté pendiente, porque llegó la hora. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos resucitarán primero. El Señor les tocará la trompeta. Venga, congréguense, venga, vamos. Llegó la hora. Y el Señor vendrá por nosotros. Pero dice que Él vendrá como ladrón por la noche. Dice, si el dueño de casa supiera en qué momento llega el ladrón, estaría despierto y pilas para darle un garrotazo. ¿Sí o no? Si supiera uno a qué hora va a llegar el ladrón, estaría uno con todas las ganas de darle duro. Pero dice, ¿qué dice? Cuando nadie lo espera. Pero es el mundo. Porque nosotros sí lo esperamos. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Nosotros lo esperamos. Señor, ven, 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 ven. Y dice que nosotros no tenemos ningún temor porque estamos anhelando. ¿Y qué dice también? Que tendremos una corona para los que aman su venida. ¿Y qué es una corona? Una corona es un premio, es algo maravilloso que nos va a poner el Señor a nosotros como de autoridad. No todos van a tener corona. No todos. Hay coronas que están especificadas en la Biblia para cada uno de los hijos de Dios que han hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. No todos. No todos, pero muchos tendremos nuestras coronas. Y pueden asegurarse ustedes una de una vez, decir: Señor, yo amo tu venida, la anhelo, estoy esperando tu venida. Y como la estoy esperando, camino correctamente por donde tú quieres que yo camine, que yo haga las buenas obras que tú preparaste para que yo andara por ellas, para que yo las hiciera. Esto no nos va a dar las buenas obras de que vamos a ser mejores o peores, o que vamos a tener una salvación diferente. No, hemos sido salvados por la gracia de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, recuerden las vírgenes todas eran salvas, era la iglesia. Y las insensatas tenían un poquito de aceite, un poquito, pero se acababa. O sea que su luz estaba parpadeando. ¿Cómo está nuestra luz? ¿Cómo está nuestra luz? ¿Cómo estamos del aceite de Cristo en nosotros? ¿Cómo estamos del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo está fluyendo en nosotros o simplemente está ahí? Mira, la iglesia está un poco distraída.
La iglesia solamente, mucha gente de la iglesia, muchos hermanos nuestros solamente están esperando, están disfrutando y preocupados por la moda. ¿Qué está de moda? ¿Cuál es la moda que el mundo nos está moviendo? El mundo nos mueve a una moda. Y la gente está preocupada por eso. Y se preocupan por tener el mejor carro. Y estamos preocupados por eso. ¿Qué está bien preocuparse? A tal punto de que nos importa más qué clase de carro tenemos que las cosas que Dios nos está llamando. ¿Qué clase de vida llevamos? ¿Saben que había un hombre que estaba del pueblo de Dios, que amaba a Dios seguramente, pero cuando entraron a la guerra, cuando llegaron a un lugar, el Señor les había dado la victoria, entraron a la tierra prometida y acabaron con toda la ciudad, con Jericó, la acabaron, quedaron completamente devastada, no quedó nadie de ellos, ni animales ni nada. Pero hubo un hombre que codició algo que había allí. Y ustedes lo recordarán. Dice que había un lingote de oro, que había un manto babilónico y había también plata ahí. Y lo codició y lo tomó y fue y lo escondió. ¿Qué hacemos nosotros? ¿También tenemos eso? ¿También hay en nuestro corazón aún eso? Siempre estamos anhelando, y si vemos alguna oportunidad para hacer algo que no es correcto, ¿lo hacemos? ¿Todavía estamos en eso? Por ese pecado, es el pecado de Acán, no pudo el pueblo de Dios tener otra victoria inmediatamente. Entonces nosotros también a veces no vemos la victoria de Dios porque estamos distraídos con las cosas del mundo. Pero la palabra de Dios dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. ¿Cuántos deseos hay en el corazón de nosotros? ¿Cuántos deseos hay? Tantas cosas que deseamos, y cuando ustedes pasan el tiempo, dense cuenta, ¿cuánto desearon hace 3 años y no llegó? ¿Cuánto desearon? Y no llegó. Y puedes mirar para atrás y decir, eso ya no sirve para nada, ya no lo deseo. Pasó. Pero mientras estuvieron deseándolo, tuvieron un tiempo que no valía la pena. Tuvieron un tiempo tristes, desolados. Mire, yo he conocido personas que, ay, pastor, mi novio me dejó. Sí, y llorando, y desesperadas, no saben qué hacer, y su vida se vuelve una miseria. Porque el novio la dejó, lo descubrí con otra. Qué bueno que te dejó. Si lo descubrió con otra, qué bueno. Sí, pero es que yo lo quiero. Pero él no te quiere. Si te hubiera querido, no la hubieras encontrado con otra. Y sufren y viven una vida miserable en ese momento. Después pasó y se ríen. Ay, gracias a Dios que ese no estaba. Pero en su momento lo deseó y lo quería. ¿Qué tal que hubiera seguido? Y el Señor cuidándola de pronto. Así para esas chicas o chicos que están en esa situación, déjenlo. Solamente miren al Señor. El Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Lo mejor. Esta no. Atrás. Dios tiene la mejor para mí. Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Nos ama. Pero nosotros nos distraemos.
Y continúa el Señor aquí diciendo, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que estamos aquí vivos, ahora nosotros ya resucitaron, los que murieron en el Señor ya resucitaron. Ahora nosotros nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así, al final, trompeta. El Señor tocará la trompeta. ¿Para qué tocaba la trompeta? ¿Para qué tocaba la trompeta al pueblo? Para reunir a todo el pueblo, para reunir la iglesia, para congregar la iglesia. Nos toca la trompeta y nosotros venimos y decimos, Dios, aquí estamos, Dios, aquí estamos, vámonos. Imagínense cuando pase eso, cuando venga el Señor y nos arrebate y se lleve a la iglesia. Imagínense lo que va a pasar aquí. Esto va a ser terrible. Dice que vendrá una gran tribulación, o sea, vendrá un momento desesperante. Dice que nunca hubo ni habrá. Es terrible lo que va a vivir el mundo que se queda. Imagínense nomás ustedes viendo cómo queda todos esos cuerpos muertos. Porque nos vamos, pero el cuerpo se queda vestidito, con los zapatos puestos y todo. Aquí muertos. ¿Cuántos millones de personas? ¿Cuántos millones de personas? Podemos ver un momentico, algo así de pequeñito en el tiempo de la pandemia, así pequeñito. Y todo el mundo estaba asustado. Todo el mundo estaba asustado. Y nosotros fuimos uno de los países que más se asustó, porque podían ver lo que estaba pasando en Guayaquil. Los muertos en la calle un poco de muertos, eso pasó por las noticias del mundo. Y todos, sáquenlos y quémenlos, habían muchos muertos, muchos murieron. Y eso fue una cosa así de pequeñita. ¿Cuántos millones de personas cuando el Señor venga van a quedar aquí, los cuerpos pudriéndose? Porque esto se pudre, esto se muere. Cuando nacemos es un bebé hermoso, pequeño, lindo, sin arrugas ni nada, pero cuando va creciendo se va llenando de arrugas, está lleno de enfermedades, se está desgastando y tiene que morir. Tiene que morir. Y empieza todo eso que va a haber, epidemias y bacterias y todo eso que puede salir de un cuerpo muerto. Imagínense lo que va a pasar para ellos. Serán 3 años terribles. 3 años terribles para los que se queden. Pero gloria a Dios, nosotros no nos vamos a quedar. Eso pasará, no lo veremos. No lo veremos. Así que no nos asustemos. Estamos anhelando al Señor que nos encuentre en las nubes, si es que le hemos recibido, si es que estamos con Él, si es que verdaderamente estamos. Y dice, por tanto, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Yo no sé si tú puedes sentir ese gozo que sentimos cuando estamos en la adoración y estamos cantando, y sobre todo sentimos esa canción que estamos cantándole al Señor en nuestro interior. No sé si ustedes lo pueden sentir, ese gozo, esa paz que hay, que es algo que no lo podemos sentir en ningún otro momento. Si ustedes lo sienten como lo siento yo, imagínense eso por la eternidad con Dios. Por la eternidad. Eso será algo maravilloso, siempre con el Señor. Y el Señor dice Pablo, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras, alentémonos. Y voy a terminar con algo. Está en 1 Corintios 15. Esto de verdad que yo digo, Señor, cada vez que tú nos muestras tu palabra y nos haces entender, podemos ver qué cosas tan grandes. 1 Corintios 15, versículos 45 y en adelante dice, así también está escrito,
Miren lo que escribe, está escrito, está escrito. No es que lo va a escribir o lo está escribiendo en ese momento. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Lo hemos explicado aquí varias veces. El hombre regenerado, el hombre de Dios, el hombre que ha recibido al Señor, que ha tenido un nuevo nacimiento, ya no es de ninguna manera un descendiente de Adán. El primer hombre, Adán, era un alma viviente, dice. Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, Jesucristo, es espíritu vivificante. Él ya no es un alma viviente, es un espíritu que da vida, vida vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. Nosotros somos del cielo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra, nosotros pertenecemos al cielo, al cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Miren, somos celestiales. Somos celestiales. El Señor dice, mire, ustedes ya han resucitado con Cristo. Ustedes ya no son de la tierra. No miren las cosas de la tierra. Miren, pongan su mirada en el cielo, donde está Cristo. Porque ustedes ya murieron a su condición terrenal. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto se queda aquí. He aquí os digo un misterio. Mire, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, el Señor nos levantará, nos sacará aquí y cuando vayamos en el aire, nuestro cuerpo, el cuerpo que el Señor está esperando para nosotros, que tiene preparado, nos lo va a dar. Seremos transformados en ese cuerpo glorioso y nos estaremos con el Señor todos los días, siempre, para siempre. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, escuchen esto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos dice con esta conclusión, mire, manténgase firmes, creyendo en el Señor, dejen todas esas cosas que nos distraen, creyendo en seres por allá, en Buda o en otros dioses, los cuales el Señor dice, murieron, no son nada. Solo Jesucristo pudo vencer la muerte. Solo Jesucristo es el que nos dio la victoria. Solo Jesucristo es el camino. Solo el Señor Jesucristo es la vida y la verdad. Así que tengamos esto bien en cuenta. Como hijos de Dios que somos, debemos de llevar una vida santa. Una vida santa. ¿Saben qué quiere decir santo? Separados para Dios.
separados para Dios. Eso quiere decir santo. Una vida santa. Recordemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia tiene una esperanza. La esperanza es que el Señor, a quien servimos, regresará. Cuando regrese, los santos que hayan muerto resucitarán del paraíso para ser arrebatados juntamente con aquellos que aún estemos vivos. Aún estemos vivos. Y para terminar, voy a recordar algo que ojalá quede esto en ustedes. El Señor nos llamó a nosotros siervos. Llamó a su iglesia, los llamó siervos. A su pueblo les llamaba siervos. ¿Saben qué quiere decir la palabra adoración? La palabra adoración significa el que besa la mano. El que besa la mano. Cuando nosotros estábamos cerca del Señor, el Señor nos dio su mano y nosotros le adoramos besando su mano. Pero el Señor nos levanta y nos dice, ya no quiero que sean mis siervos, ya no los voy a llamar siervos, sino ahora los llamaré amigos. Y como amigos, ¿qué hacemos con los amigos? ¿Qué hacemos nosotros con los amigos? Nos vamos y nos sentamos a tomarnos un café. Nos sentamos con ellos a hablar. Qué bueno que pasamos con los amigos, ¿verdad? Cuando estamos en una reunión con amigos, la pasamos rico, delicioso. El Señor quiere eso. Somos amigos. Háblenme, cuéntenme, díganme cómo están. Pero el Señor no quiere tampoco eso. El Señor quiere atraernos más a Él. Nos toma de la mano y nos atrae a Él. Y nos dice, soy tu novio. Quiero que seas mi novia, iglesia. Y nos acerca a Él para que seamos novios. ¿Y qué hacen los novios? Los novios tienen una relación mucho más cercana que un amigo. Cuando estamos enamorados, ¿qué hacemos cuando estamos enamorados? Les decía en la primera reunión que novio le pusieron así porque el novio no veía nada y la novia tampoco. Novia, no veía. No vio. ¿Por qué? Porque cuando somos novios vemos todo perfecto. Es lo más lindo, lo más precioso, encantador. ¿Qué le mostramos nosotros a nuestra novia? Muy rara vez que le mostremos tal como somos, sin habernos lavado los dientes o que estamos recién levantados y tenemos aquí, no sé cómo le dicen aquí, nosotros decimos lagañas, no sé cómo le dirán a esas cosas que le salen en los ojos o sin sonarnos o cualquier cosa. No sé, no nos presentamos así, siempre nos presentamos bien perfumaditos, bien arregladitos, soy lo más hermoso. Y la novia, pues no se diga. A veces la novia hasta se cambia 3 veces antes de encontrarse con el novio. Porque esta ropa no le gustó. ¿Sí o no? Perfectos. Ya después de casados. Pero el Señor dice, bueno, sí, te veo perfecta, pero ahora quiero que seas mi esposa. Mi esposa. Y por eso el Señor nos llama a nosotros la esposa del Cordero. Vamos a tener las bodas del Cordero. A su esposa se le ha concedido, dice la palabra, que se vista de lino fino. ¿Saben cuál es el lino fino? Lo más resplandeciente, lo más hermoso son las buenas obras. Imagínense lo que el Señor quiere de sus hijos, de su novia. Se acerca a su esposa y se le concede la bendición, la santidad, todo. Y le dice, ahora quiero ser tu esposo. Y como esposos, ¿qué tenemos nosotros como esposos? Somos un solo ser, un solo cuerpo. El Señor dice, ya no son 2, son 1. El cuerpo del Señor. Puros, limpios, resplandecientes. Uno solo con el Señor. ¿Qué quiere el Señor de nosotros?
¿Quiénes vamos a estar más cerca del Señor? ¿Quiénes más? Una de las cosas que yo anhelaba, decía yo, Dios, qué lindo es ver a Pablo que hace todas las cosas, como el Señor le dio tanta sabiduría a Pablo, como el Señor le dio a Pedro toda esa revelación. Pero Dios, yo quisiera ser como Juan. Quisiera ser como Juan. Quiero estar pegado a tu pecho, escuchar tu corazón, escuchar cuando late tu corazón y estar allí metido contigo. Y no digo que ahora que Juan esté ya más cerquita del Señor, nosotros también estaremos ahí muy cerquita si lo anhelamos, si lo queremos. Qué hermoso es. Piénsenlo, búsquenlo, anhélenlo. Quiero invitarte a que te pongas en pie y démosle gracias al Señor.